Ay, ahí está Nati, mira. Nati la tenemos calladita ahí. Ah. Muy buenas tardes, estamos en la segunda tarde de estas charlas que estamos celebrando en el tercer Festival de Teatro de Tegueste, hoy con directores y directoras de escena, con el cual vamos a charlar y ver la actual situación también de la dirección escénica en varios lugares del mundo. Pues tendremos a Colombia, tendremos Andalucía, tendremos Tenerife. Y contamos pues con Nati Villar de Andalucía, que es licenciada en Arte Dramático por la ESAT de Córdoba, especialista universitaria en Teatro Social e Intervención Socioeducativa a través del teatro por la UPO de Sevilla, directora de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, con quien ha obtenido el MAX de Carácter Social en el año 2020, dramaturga con varios premios por esta tarea también y directora de producciones Nati Villar. Por otro lado, tenemos a Severiano García Noda de la compañía Delirium Teatro, una de las compañías más antiguas de Canarias, con 38 años de experiencia teatral y con muchos premios y con obras pues como la Fábula del Topo, como también La Inmortalidad, que también la vamos a ver mañana aquí en Tegueste, y con un gran número de espectáculos que también hablaremos con ello, con Severiano García, en un momentito. Albeiro Pérez, profesor de interpretación y lectura, maestro en artes representativas de la Universidad de Antioquia, con estudios en teatro en Nueva York, es actor y director de montajes de pequeño teatro de Medellín, entre ellos Macbeth, Edipo Rey, El cuento de la isla desconocida, Un recuerdo en el olvido, etcétera, con los cuales realiza largas temporadas en Pequeño Teatro de Medellín y también con algunos de ellos ha podido girar a nivel nacional e internacional. Y por otro lado, Jacqueline Salazar, directora del Laboratorio Escénico Ateneo desde el 2005, hace parte de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob desde 1997, donde desempeña como directora artística y de gestión, directora y productora del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín desde el 2002, es magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia desde el 2008, hace parte del Consejo de Teatro de Medellín y es vicepresidenta de la Red de Escena Iberoamericana. Nati Villar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sebe? Muy bien. Fantástico, ¿no? Sí, me lo estoy pasando muy bien. Albeiro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre. Jacqueline. Feliz de seguir acá en este maravilloso festival. Gracias, Telesur. Bueno, directores y directoras de escena. Y hablamos además con profesionales de larga trayectoria. Pero, ¿qué es un director de escena, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre nos preguntamos, porque siempre vemos a los actores, a las actrices, a quien interpreta una obra de teatro, pero nunca vemos la parte de atrás, como, o sea, qué hace un técnico, qué hace el que monta el decorado o lo que sea. O sea, ¿qué es un director de escena y para qué sirve realmente un director de escena? ¿O no sirve para nada? Vamos a empezar con Nati Villar, con la pregunta. Uf, qué pregunta más difícil, ¿no? Y eso Es que te la dice, difícil definir. te la dice en español, imagínate si te la hago en inglés. Bueno, pues un director o una directora es aquel que arma el engranaje para que una puesta en escena tenga un mensaje claro, el mensaje claro que queremos darle al público, ¿no? Que queremos que la gente vea en nuestro espectáculo. Lógicamente hay diferentes patas, ¿no? Y el director de escena es el que tiene que dar, que conectar todas esas patas y crear equipo, ¿no? Equipo para que esa puesta en escena pues sea lo que realmente busca, ¿no? El punto de vista del director es muy importante a la hora de montar un espectáculo. Desde mi humilde opinión, yo creo que es un
obrero, ¿no? Un obrero que va encajando cada pieza en su lugar para que lo que llega al público pues tenga un sentido, ¿no? El sentido que el mismo director quiere darle, ¿no? No sé, una pregunta complicada. Severiano. Bueno, lo primero es que tú respondes primero, Nati, con lo cual ya tú Claro. Después te damos ventajilla. Si quieres decir algo más, te damos ventajilla después. Y yo me imagino que cada uno de los que vamos añadiendo, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que expones, trataré de, y todos me imagino, de añadir algo, ¿no? A lo que significa. Yo antes le decía en el programa de radio que creo que es una de las profesiones o de los oficios más desconocidos. A mí me pasó el otro día en el estreno de nuestro último espectáculo que me encuentro con gente conocida luego, al día siguiente, en el mercado y demás, y todo el mundo me decía, como no me ven actuar, me decía, oye, muy bien la obra, dice, pero ¿dónde están los actores para saludarlo? Era como que no tenían claro qué había hecho yo, ¿no? Entonces, claro, la gente normal, de a pie, como que es un oficio que se les escapa un poco, esa es la verdad. Yo creo que efectivamente, ¿no? Un director o una directora es alguien que está tiene que estar un poco loco, porque tiene que engañar en el buen sentido a todo un equipo para que te sigan, ¿no? Para que todos se metan en la misma película y crean que lo que vamos a trabajar durante muchísimo tiempo, con mucho esfuerzo, va a tener éxito. Cuando en realidad nosotros no sabemos cómo va a salir todo eso, ¿no? Supongo que la experiencia nos da un grado, ¿no? Y por eso la gente confía en ti, ¿no? Fundamentalmente es un guía, ¿no? Es un aglutinador de un equipo y un guía para que fundamentalmente ese proyecto se haga realidad. Lo peor que le puede pasar a un director o a una directora es que no se llegue a realizar el proyecto. Eso significa que todo ese equipo se va a sentir tremendamente frustrado, con lo cual hay que establecer un objetivo y un camino para que eso concluya y luego ya, si tiene éxito, pues muchísimo mejor. Sí. Albeiro. Bueno, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que un director de escena es un visionario, es un insatisfecho, es un terco, es un masoquista, es un niño. Hay que ser todo eso, o sea, para ser director de escena hay que ser todo eso porque es un proceso muy complejo, es un proceso que como lo decía el maestro hace poco, tiene la obligación, uno tiene la obligación de convencer a un equipo, ¿sí? Tiene la obligación de meterles por los ojos todas esas ideas que le pasan a uno por la cabeza, todas esas deseos que uno tiene de jugar. Por eso digo también que ser director de escena es ser un niño. Yo particularmente cuando estoy dirigiendo, apenas empiezo a pensar en imágenes, apenas empiezo a mirar las posibilidades de resolución de una escena o de la obra, pues yo digo, esto es simplemente un niño pero con más edad, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar, aquí pongo esta luz, aquí pongo esto, el vestuario así, esta música, ese goce tiene mucho que ver con el seguir siendo niños. Y digo terco y digo masoquista, como lo decía, porque es un proceso muy complejo. A veces, por ejemplo, o particularmente en nuestro contexto, juntar un equipo es difícil, ponerse de acuerdo para ensayos es difícil, y a veces el mismo proceso puede ser complicado en el sentido de que el equipo se demore para entenderle a uno la idea, para alcanzar a ver lo que uno ya tiene en la cabeza. Entonces hay que insistir, hay que ser recursivo para hacerle ver a ese equipo lo que uno ya ha visto.
Y particularmente en nuestro medio un director de escena también es un todero, como decimos nosotros, porque en la gran mayoría de los casos el director de escena es literalmente el director de toda la escena. Entonces uno termina diseñando la escenografía, el vestuario, el afiche, el programa de mano, la música. Entonces, sí, a veces toca hacer de todo un poquito. Entonces, en general, sí es todo. O sea, un director de escena es todo eso: visionario, terco, un niño, masoquista, es todo eso. Jacqueline. Bueno, yo creo que un director, una directora de escena es sobre todo un gran observador, ¿no? Por todo lo que han dicho mis colegas y compañeros acá. Y es que hay que tener esa capacidad de tener una mirada global, ¿no? De todo eso que está ocurriendo, con la idea, con el texto, con los actores y actrices, con lo que va a pasar con el espectador, con esa posibilidad de conectar con lo que dice Albeiro. Si tenemos una oportunidad de tener algunos del equipo que puedan ayudar en esos diseños de escenografía, de vestuario, de la puesta en escena, pues contamos con unas personas, pero si no, pues también hemos tenido que pasar por la experiencia, por los estudios, por todo esto, porque de pronto también nos va a tocar a nosotros. Pero sí es tener esa capacidad de una mirada global sobre todo eso que está ocurriendo y ponerse en los zapatos de cada uno. Afortunadamente la mayoría, creo yo, de directores y directoras hemos pasado por ser actores, por estar en las tablas, por saber cómo es el tema de improvisar, de montar, de asumir un personaje, también de poner una luz y de ayudar a cargar la escenografía. Hemos tenido la mayoría ese proceso de ser actores y eso es muy importante. También existirán otros que de pronto hagan una carrera y vaya directo o los contraten para dirigir un espectáculo, una obra, una ópera, pero si no se ha pasado por el escenario, por el sudor en el escenario, es más difícil conectar con todos esos elementos. Pero sobre todo también tenemos la responsabilidad de ser los organizadores de la escena, ¿cierto? Y eso es muy bonito porque ha cambiado mucho esa idea del director precisamente que hemos tenido en algunos procesos en Latinoamérica, en Colombia, de ese director dictador a ser más ese director organizador, el que mira, pero también el que escucha y tiene esa posibilidad de enamorar, así como ustedes lo decían también cada uno en su momento, entusiasmar, enamorar a todos los que están ahí para que eso que está profundamente en lo que uno piensa y siente se vaya llevando de manera fluida en todo el equipo y se pueda llegar a tener ese momento final, ese momento del estreno, ¿no? Entonces más que otra cosa siento que es tener la capacidad de mirar, de escuchar y de organizar todo lo que vaya a ser esa puesta en escena. Muy bien, pues entonces hay que decirle, por ejemplo, a la persona que te encontró en el mercado, que a lo mejor te preguntó, bueno, me gustó la obra, vi los actores, pero ¿y tú no actuaste? Bueno. Cuando vemos un texto que nos apasiona, cuando queremos llevarlo a nuestro grupo, a nuestra compañía, cuando queremos mostrarlo a los actores, a las actrices, yo sé que cada maestro tiene su librillo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para apasionar a esos actores y actrices para que también vivan y lleven adelante el proyecto de la obra de teatro? Nati, ¿te tocó otra vez? No, mira, si quieres, responde la primera pregunta y yo la segunda. Como quieras. ¿Cómo hacemos para apasionar a nuestro equipo, ¿no? Con algo que nos gusta? Bueno, ahí realmente el trabajo más difícil, ¿no? Elegir un texto. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo desde mi experiencia, cuando decido montar algo, tengo en cuenta siempre el equipo con el que trabajo. El equipo con el que trabajo, las necesidades de ese equipo de qué quiere hablar, qué capacidades tiene ese equipo, porque en cada equipo pues hay personas diferentes, ¿no? Con una forma de estar en escena diferente. Entonces, yo elijo los textos en función del equipo con el que trabajo y siempre teniendo en cuenta eso,
las necesidades que tienen ellos de contar historias, ¿no? Y no soy... los autores me matarían, y yo como dramaturga, vamos, he escrito algunas cosas, pocas, ¿no? Me matarían, ¿no? Pero no suelo ser demasiado respetuosa con el texto. El texto creo que debe ser una excusa, también en el contexto en el que yo trabajo habitualmente. Tiene que ser una excusa, un elemento para jugar, y luego después vamos a ver si respetamos íntegramente el texto o no lo respetamos. Pero yo creo que a la hora, a mí me funciona elegir los textos teniendo en cuenta el equipo, con lo cual ya esa parte de apasionarlos, pues ya tengo una parte hecha, ¿no? Porque sé que les va a gustar, ¿no? Porque es algo que demandan, ¿no? De alguna manera. Esto de ser la primera, tela, ¿eh? Pero mira, lo vas llevando bien. Va muy bien. Lo vas llevando bien, ¿eh? Voy llevando De todas mi cruz maneras, como fuego. hacemos una cosa. Cuando terminemos toda la ronda, si te queda algo que decir, te voy a dar otra vez la oportunidad. Vale. Sí. Yo estoy encantado porque me preparas el terreno. El terreno. En nuestro caso, es fundamental el elegir el equipo. A veces lo tienes más claro, está más cerca de la obra que nosotros queremos representar, a veces no, tienes que buscarlo. Y ¿no? Los actores fundamentalmente, ¿no? Evidentemente, digamos que el éxito del espectáculo, una de las claves es el casting. Si los actores elegidos están muy cerca de los personajes que tienen que representar, ya va a haber mucho camino, digamos, andado, ¿no? A veces no te queda otra, tienes que elegir un actor o una actriz que está lejos de su personaje y hay que pelearlo, se puede también, pero claro, si ya por ahí... Entonces, eso es fundamental. Pero claro, una compañía de nuestras características, no solo vamos buscando la calidad artística del intérprete, sino la calidad humana. Es fundamental que las personas que vayan a formar parte de ese equipo, digamos, entre comillas, sean personas cabales, sean personas que sepan comportarse y convivir con un equipo de personas durante mucho tiempo. Todo el mundo que quiera producir teatro en Canarias sabe que como vivimos en un territorio tan fragmentado, el éxito artístico y económico del proyecto vendrá a la larga si tú eres capaz de mantener en el tiempo ese proyecto. Es decir, estoy hablando de casi incluso 4 años. Entonces, normalmente aquí hay una tanda de funciones que hacemos, podemos hacer 11 funciones seguidas y luego ya viene poco a poco, un goteo, y hay que resistir en el tiempo. Si ese equipo artístico no está absolutamente enamorado del proyecto, es difícil que se mantenga en el tiempo. Y si, como decía, además es un equipo que tiene distintos intereses que hacen que ese proyecto se rompa. Por lo tanto, es muy importante a la hora, el comienzo de elegir ese proyecto para que en el tiempo pueda subsistir, mejorar y también, como no, sacarle rendimiento económico que nos viene muy bien a todos. Y bueno, yo creo que con esto... Está bien. Albeiro. Ok, yo creo que un director de escena, pues volviendo como a la pregunta también de ahora, es alguien que constantemente quiere decir cosas, quiere contar cosas o quiere opinar sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas. Y uno, en la medida en que va observando su mundo alrededor y va leyendo obras o novelas o cuentos, se encuentra con textos que se ajustan a esas cosas que uno quiere decir. Y yo creo que ya ahí ya empieza un camino. Usualmente a uno le ocurre que puede leer 2, 3, 4, 5, 10 obras de teatro
pueden que estén muy bien escritas, pueden que sean de grandes autores, puede que sean grandes historias, pero solamente una es la que uno siente que conecta con uno y que le va a permitir decir cosas que uno hace tiempo ha querido decir. Particularmente en el caso del país nuestro, que es tan complejo, yo creo que muchos de los directores constantemente estamos en busca de esos textos que nos permitan hablar de cantidad de temas que han sido importantes para el país. Y una vez, en el caso particularmente del grupo nuestro, en el que somos por lo menos 2 o 3 directores y directoras, pues una vez ya tiene uno el texto, lo comentamos con el equipo y bueno, y afortunadamente, sea por conversaciones informales o sea cuando nos reunimos a leer textos, pues uno encuentra que hay coincidencias en las cosas que quiere decir y bueno, ya hay un paso muy grande adelantado. El hecho de que ya un equipo sea de 5 de 10 coincida en que quiere hablar de algo, que quiere opinar de algo, pues bueno, ahí se allana un camino muy largo. Ya a partir de ahí viene otro proceso difícil, por supuesto, que es, como lo hablábamos ahora, el de cuando uno se da la tarea de dirigir, cómo cautivar ese equipo ya, no con lo que se quiere hacer, sino con el cómo se va a hacer. Y para eso es fundamental, claro, antes que nada el director, primero estudiar mucho la obra, aclararse qué es lo que quiere hacer y después ya a través de muchos medios pues mirar la manera de comunicárselo al equipo de actores y actrices. Y bueno, y eso puede ser a través de la pintura, puede ser a través de películas, puede ser a través de fotografías, de poemas, de canciones. Ahí es donde yo digo, como lo decía ahora, que le toca a uno como director ser muy recursivo para de muchas maneras tratar de comunicar esa idea que uno tiene. En el caso nuestro particularmente de pequeño teatro, pues digamos que una de las premisas para escoger qué obra se va a montar es siempre que tenga un contenido social muy fuerte, que sea una buena historia, que sea un buen texto, que sea un texto bien escrito, que haya riqueza en los personajes. Ahí ya tenemos como unas ciertas estándares o unas ciertas premisas que en general nos ayudan a la elección de los textos. Jacqueline. Bueno, cómo enamorarnos y mantenernos enamorados de una idea, de un proyecto, en este caso del montaje. Hay una cosa importante y es que así como en el cine, en el área audiovisual, se genera televisión, se genera el tema del casting, por ejemplo, por la imagen, ¿no? o por ciertas características. A mí también me gusta pensar que uno como creador, como creadora, tiene como una especie de casting que va hacia las ideas. O sea, a mí me pasa eso. O sea, hay una obra, si se va a montar una obra, yo siento que yo estuve haciendo un casting un tiempo atrás, un año atrás o unos meses atrás, entre ese equipo que yo tengo y con quién comparto esas ideas. Hay un ejemplo muy claro de eso y es que yo monté la obra El sueño de Eichmann de Michel Onfray y esa obra pues tiene 2 características frente a esta pregunta. Una, que realmente con el equipo que le hemos venido construyendo hace muchos años, bueno, primero son actores profesionales, pues depende, yo puedo trabajar con actores profesionales, colegas míos, o con jóvenes, o con estudiantes, depende de lo que se requiera para ese laboratorio escénico, que es mi grupo Laboratorio Escénico Ateneo. Y no trabajo solo con un grupo de actores, sino que son alrededor de 25 que están por ahí, que no trabajan solo conmigo, sino también en otros proyectos. Pero cuando eligen estar en una obra, y creo que ustedes también se referían un poco a eso, yo creo que los montajes se vuelven familias, ¿no? Y en el tiempo, lo que tú decías, vamos a compartir mucho tiempo, o sea, años. En esta obra, por ejemplo, de Michel Onfray, la estrenamos en el año 2014, él fue la primera vez que se montó a nivel, digamos, mundial la obra, él fue a verla a mi teatro, pero nosotros veníamos trabajando la obra
como lectura, acercamiento, performance, danza, teatro. Hice locuras con esa obra 3 años antes más o menos, pero nunca se había hecho la obra. Sin embargo, es decir que imagínense, si la estrené en el 2014, ¿cierto? O sea, llevamos toda una vida juntos, esos actores que han hecho parte de ese proyecto. Entonces, ese tema es decir, con quién vas a vivir esos años y ese tema que vas a trabajar y que te apasiona. Entonces, esos actores están apasionados como yo por el tema de la Segunda Guerra Mundial, por el tema de la humanidad, del ser, de la filosofía y el teatro. Si no, no podríamos estar juntos, da pereza. Pero entonces, como nos encanta, montamos, leemos, actuamos, vamos, venimos. La obra se hace, hasta antes de la pandemia, se hacía cada año una temporada, porque es una obra grande, entonces cada año una temporada en mi teatro o en otro teatro. Pero cada año nos encontramos para trabajarla, ¿cierto? Entonces son familias, creo yo, cada uno de los montajes. Y ya de por sí, cuando uno los invita, yo invito a esas personas, puede que se haya ido uno u otro, hay cambios normales. Y la obra, como empezó siendo lectura, tenía más personas trabajando en ella, ahora que ya es un montaje, tiene menos. Y ha cambiado, he tenido varias personas ahí, pero todos los que han estado son parte de esa familia del montaje Eichmann, y podríamos pasar horas hablando del tema, discutiendo y montando muchas obras que abren sobre ese tema de la Segunda Guerra Mundial, porque nos apasiona. Entonces, ese tema es que somos familias que vamos a pervivir en el tiempo, en cada obra, ¿no? Esta igual, o sea, la obra de Ángel, cuando volvemos a casa, es escrita por un gran dramaturgo, y le mando un saludo muy especial a Alberto Sierra Mejía, que también lo conoce Albeiro, y está Edwin, y está otro equipo que nos ayuda. Y estamos ahí hablando del secuestro en Colombia, de justicia, de paz, de reparación, pero es a ese equipo que le interesa, ¿cierto? A esa familia, a otros de pronto no. Entonces siento que el apasionarlos ya está de por sí desde la invitación, porque fue, para mí, en mi caso fue anterior. Yo empiezo a mirar, ay, ¿qué nos gustaría hacer juntos? Y terminamos haciendo eso juntos. Y luego vienen todos estos otros procesos, estrategias y formas de trabajo que comparto con todos mis compañeros y compañeras, de cómo mantener también ese grupo ahí, ¿no? Es por ahí un poco la pregunta, las preguntas que nos hace Telesfor. Sí, bueno, la verdad que… Cambia el orden, porque sí. Nati no fue… Bueno, voy a cambiar el orden, vale, Nati, voy a cambiar el orden. Pero bueno, antes… No, a mí me da igual, ¿eh? Yo vale. te lo agradezco. Bueno, antes de nada, darles las gracias al Ayuntamiento de Tegueste, que está haciendo un gran esfuerzo para que este tercer festival de teatro se lleve adelante. También, como no, a la Red de Escena Iberoamericana, que desde el primer momento también, igual que el Ayuntamiento de Tegueste, ha creado y creído en este proyecto. Y ahí seguimos, ¿no? Para este jueves a las 8:30 tenemos en el Teatro Príncipe Felipe a Delirium Teatro, que tenemos aquí a Severiano García, que es su director, con La Inmortalidad. El viernes día 9, también 8:30 en el Teatro Príncipe Felipe, tenemos a TD3 con La Prudencia. El sábado a las 7, no a las 8:30, a las 7 tendremos la obra del Laboratorio Escénico y Teatro de la Guardilla de Colombia, Ángel, cuando volvemos a casa, que dirige Jacqueline Salas. Alberto Sierra. Con Alberto Sierra, ok, exactamente. El domingo tenemos doblete. A las 12 de la mañana, Clown Ballet en el Centro Cultural El Socorro, con una de Macarroni, y cerramos el festival a las 7 de la tarde también en el Teatro Príncipe Felipe, con la compañía de Segovia, la Nao de Amores, con el retablillo de Don Cristóbal, una obra que viene ahora mismo de Londres y que ha estado haciendo temporada en ¿cómo se llama? En el teatro de… Ya se me fue el nombre, ¿viste? De la Abadía, que se me fue el nombre. Es que ¿sabes qué pasa? Que estaba pensando en la siguiente pregunta, ¿viste? Entonces, es que no sabía cómo enfocarse la Nati, entonces, espérate, estoy mezclando una cosa con la otra. Bueno, a ver, cada uno de nosotros y nosotras estamos también en distintos lugares, también se enfoca la obra de teatro de distinta manera, y también viendo cómo después de hacerla, cómo la distribuimos. Por ejemplo, cómo se podría distribuir en Andalucía o en España, cómo se puede distribuir en Canarias, o cómo se distribuye o se ve también en Colombia, ¿no? Cuando pensamos en la obra de teatro, ¿hacemos siempre la obra de teatro que queremos? ¿O pensamos en el público que nos va a ver o quién nos va a contratar? ¿En qué pensamos cuando estamos preparando, leyendo las obras de teatro? Yo
pienso en lo que quiero contar. Claro, así me va. Siempre pienso qué necesito contar y a qué público quiero llegar. Porque creo que de otra manera es verdad que ahí falla el tema de la distribución, ¿no? Porque, claro, si yo no tengo en cuenta los canales de distribución que hay, no tengo en cuenta si es comercial o no es comercial el trabajo que hago, pues lógicamente ahí es donde bueno, pues está el fallo, ¿no? Pero yo trabajo desde qué es lo que quiero contar y siempre pensando que el teatro llegue a esos espacios a los que normalmente no llega. Es decir, yo estoy alejada totalmente, mi forma de trabajo, mi visión del teatro está alejada totalmente de los circuitos comerciales al uso, no es que al uso, que se mueven pues por la zona en la que estamos, ¿no? En Andalucía. Creo que el teatro, la herramienta, lo he dicho al principio, es una herramienta de desarrollo social, educativo y comunitario, y yo como artista, como creadora, tengo la obligación de trabajar en esa línea. Entonces, sí que pienso al público que quiero destinar mi espectáculo y en ese sentido, pues bueno, todo lo que como compañía, como producción Natividad producimos, pues son espectáculos que pueden entrar en cualquier espacio, en cualquier sitio. O sea, son espectáculos que se pueden hacer sin demasiados medios técnicos, en aldeas, en pueblos muy pequeños, en residencias, porque mi objetivo como artista es que el teatro, y como persona, ¿no? Tengo esa visión del arte, ¿no? Que llegue a todos los rincones. Entonces, eso es lo que yo tengo en cuenta, pero claro, los canales de distribución, porque no hay, aquí en Andalucía hay pocas distribuidoras, y las pocas que hay, pues distribuyen lógicamente lo que quieren, ¿no? Y claro, ahí está el tema, ahí está el problema, que nosotros en este caso sí que estamos llegando a los sitios que queremos llegar, pero porque estamos presentando proyectos directamente pues, a Diputación, a Junta de Andalucía, sobre esto, sobre para trabajar en aldeas, para trabajar en esos espacios a los que habitualmente nos llegan las propuestas, ¿no? Esa es mi respuesta. Me encanta, Nati. En nuestro caso, clarísimamente hacemos un teatro de compromiso, un teatro político, un teatro social. Siempre partimos de textos que tengan, digamos, un mensaje o planteamientos universales, es decir, que a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo pueda sentirse identificado con lo que nuestra propuesta quiere plantear. A partir de ahí, la creación siempre es un gran conflicto. Queremos llegar a mucha gente, sin embargo sabemos que no le podemos gustar a todo el mundo. Yo entiendo el teatro como un teatro de provocación, entiendo el teatro como un teatro de agitación. Yo quiero que la gente salga conmocionada del espectáculo. Sin embargo, a la vez, continuamente estoy valorando hasta qué punto me arriesgo. El teatro es riesgo también. Sin embargo, yo tampoco quiero hacer sufrir a nadie ni dañar a nadie. Yo quiero estremecerlo, pero desde un punto de vista humano, ¿no? La emoción es fundamental. Todo este debate, todas estas grandes contradicciones de las que estoy hablando, continuamente están en todo el proceso, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero desde luego el teatro que a mí me gusta quiere sacudir conciencias, y entonces ahí hay un riesgo, y bueno, a veces sale mejor, sale peor, pero desde luego no es acomodaticio, ¿no? No busco complacer a todo el mundo, incluso busco incomodar, ¿no?
Hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende. Pero así es la vida, así tiene que ser, si no, no vale la pena. Si ya es el resultado, pues no tiene que ver con lo que a mí me gusta del teatro, ¿no? Perfecto. Albeiro. Yo creo que como directores de escena y como artistas tenemos unas responsabilidades muy grandes, o por lo menos así me siento yo. Hay veces cuando voy a elegir un texto, voy a iniciar un proceso de montaje, siempre tengo como premisa que la obra produzca un efecto muy, muy concreto, sea provocar, sea reflexionar sobre ciertos temas del país, sea cuestionarse, sea incluso, no estar de acuerdo con lo que estamos planteando, pero creo que hacer arte y en general hacer teatro, si no es para producir de alguna manera, no digamos que en toda la sociedad, porque eso es imposible, pero por lo menos en unos cuantos espectadores que salgan de un espectáculo que uno dirige, que salgan distintos, que salgan con inquietudes, que salgan con preguntas también, es muy importante. Particularmente en las obras que he dirigido como en los últimos años, he tratado como de tener muy en cuenta algunos, digamos, postulados de algunos directores, en el sentido de que el teatro debe más que dar respuestas, es dejar preguntas. Y bueno, eso es como lo que hemos tratado de hacer con algunos de los montajes de los últimos años en pequeño teatro. Y volviendo pues a la pregunta que hacía Telesforo como del por qué o el para qué o en qué pensamos, es que uno como artista todo el tiempo está pensando en todo, está pensando en su ciudad, está pensando en su país, está pensando en el mundo, y hay cosas que lo afectan más o menos, o hay cosas de las que quiere hablar más o menos, pero esos son como los detonantes para arrancar un proceso. Como le decía a Nati también, uno no inicia un proceso, uno inicia un proceso sobre todo pensando en qué es lo que quiere decir, más que si va a gustar o no va a gustar, o se va a ganar un premio o no se lo va a ganar, o va a hacer mucha plata con ese montaje. Yo creo que básicamente el punto de partida es qué quiero decir yo, qué quiero decir con mi equipo, sí, de qué quiero hablar. Ese es como básicamente el punto de partida. Jacqueline. Bueno, mi grupo es un laboratorio, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces es un laboratorio siempre que está como en dos líneas. Uno, trabajando el teatro comprometido en la escena contemporánea, que es un poco lo que yo he tratado de trabajar desde que empecé a profundizar como el tema y los estudios de dirección escénica. Precisamente pues venir de todo ese teatro comprometido, de el propio maestro Rodrigo Saldarriaga, fundador del Pequeño Teatro, Santiago García de la Candelaria, o el maestro Enrique Buenaventura del TEC, ni qué decir, pues los grandes maestros del teatro colombiano. Yo siempre estuve ahí escuchándolos, aprendí muchísimo y creo mucho en eso, que tiene que ser un teatro absolutamente comprometido, a través de diferentes líneas de investigación. Y siempre trabajo esas dos cosas, el tema obviamente desde ese teatro comprometido, pero también cómo cada una de las puestas en escena es un espacio de investigación. ¿De qué? De puesta en escena. Habrá otros directores o maestros, actores, actrices que tienen un trabajo desde el cuerpo, desde la voz, desde muchas cosas, pero en el caso mío es precisamente cómo se asume esa dirección en escena, cómo se relaciona uno con esos actores, qué pasa con toda la relación, si tenemos o no esos ayudas o no de la escenotecnia, cuál es la realidad en ese momento. Entonces, en cada una de esos montajes, en donde tengo regularmente actores muy distintos,
porque son, como les digo, esas familias que voy armando, que les gusta ese tema y que quieren profundizar en ese tema. Ahora algunos, claro, pues van pasando los años y algunos se van, están unos de un montaje en otro, pero cada uno es un universo aparte, y estoy en esa línea de investigación de eso que me interesa en esa obra. Obviamente pasarán los años y seguramente vamos a encontrar unas conexiones ahí y unas cosas que uno dice, wow, ¿qué pasó en el laboratorio escénico en esa época? Pero por ahora, porque son muchos años que tenemos que trabajar en esto, y en eso frente a grupos que llevan 50 años, obviamente el mío es muy joven y mi proceso como directora, entonces siempre está el tema, sí, pero también esos dispositivos escénicos sobre los que quiero trabajar. Esas son dos cosas que están ahí. Pero lo otro que preguntabas también, Telesforo, con esta misma idea, es como que, bueno, entonces uno monta la obra, ¿por qué? Bueno, por esa pasión que uno tiene, por eso que va a desarrollar ahí. En el caso de mi grupo me ha pasado al contrario de la idea de cómo girar las obras o circularlas, porque he hecho algunas obras que son, como lo hacen en el pequeño teatro, muy grandes. Entonces ahí voy en contra total de que circularan o no, o sea, es obras con muchos actores, con unos músicos en vivo, con una escenografía en mi teatro que es de 6x12, entonces como que todo lo veía así, todo mide 12 metros, entonces antes estoy en el otro proceso también bonito de empezar a hacer unas cosas un poco más íntimas, de reducir todo eso, no pensar que el teatro es así de grande, sino que empezar a trabajar una cosa más íntima. Y apenas ahora estamos, bueno, hay obras grandes que hemos llevado a Chile, como El sueño de Eichmann, donde nos tocó diseñar otra escenografía, porque no podía llevar mi escenografía. Entonces, diseñar otro concepto de escenografía, que también es un reto interesante, y hacerla con otra escenografía que se hizo allá, y unas proyecciones y el mapping y todo eso. Pero ahora estamos viendo esa otra posibilidad de que si hay obras que quiero compartir, mi principal intención con hacer teatro es compartir una idea, compartir un espacio, y a veces eso solo puede ocurrir en mi ciudad, pues porque no podemos movernos, somos muchos, no importa, pues no me importa, si se comparte en Medellín, Colombia, en ese rinconcito del mundo, yo estoy contenta. Pero si hay otras obras, como estamos empezando a hacer ahorita, a sacar otras obras que podemos ir por el mundo con ellas, abriendo como también campo, digamos, en otras líneas de reflexión, pues también estamos ya, al contrario, empecé por las grandes y no podía salir con ninguna, y ahora ya estoy en la cosa de reducirlo y empezar a hacer algo un poco más íntimo y llegar a salas muy pequeñas, con pocos espectadores, distinto a lo que vivo muchas veces en mi propia ciudad. Bueno, pues perfecto. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cuarta pregunta, no estaba preparado, que conste, pero va a ser la pregunta más difícil de toda la tarde. Entonces, yo voy a decir la pregunta, pero no me contesten todavía, ¿vale? La pregunta es que cuenten una anécdota que les ha pasado dirigiendo una obra de teatro. Es súper difícil la pregunta, ¿no? Entonces, se lo van pensando, y así aprovecho para darle las gracias a Irán y a Bea que han llevado toda la parte de imagen, también a Teddy y a Eva que han hecho posible lo de hacer un programa de radio, que son cosas novedosas de este año del festival. Quiero agradecer a más gente, pero no puedo, pero los estoy mirando y saben las personas que son. Así que, bueno, ya creo que les dejé tiempo para la pregunta difícil, ¿no? Bueno, es muy complicado, ¿no? Bueno, yo anécdota, dentro de mi trabajo diario, de la escuela de teatro, anécdotas tengo todos los días, ¿no? Porque es un grupo totalmente diverso, ¿no? Yo me he encontrado voy a contar una anécdota no sé si viene a cuento, pero bueno, voy a contarla. Seguro que sí. Con un grupo de personas con diversidad funcional, montamos una versión del Principito y bueno, fuimos a actuar a un espacio pues que tenía unas condiciones bueno, malas, ¿no? Una de las actrices la actriz que hace del Principito es ciega de nacimiento y entra a escena guiándose por la voz del ariador, ¿no? Entonces el espacio tenía tan poco fondo, el escenario, que existía la posibilidad de que, bueno, que cualquier ruido en el público, cualquier, no sé, una tos, lo que fuera, ¿no? Se distrajera, ¿no? Y podía caerse, ¿no?
Cuando ella entra a escena, en el escenario, en ese momento, está el aviador, que es una persona con movilidad reducida, ella y otras 3 personas con parálisis cerebral, sentadas, pero que no pueden moverse solos, y una chica que no tiene movilidad reducida, pero tiene trastornos obsesivos compulsivos. Y esta chica constantemente está yendo al servicio. Ella siempre está, de hecho eso ya está metido en todos los montajes, ¿no? Que ella va y viene del escenario y bueno, ya forma parte del espectáculo, ¿no? Entonces, claro, antes de la función, en un ensayo, pues vimos que la chica ciega tenía posibilidades de caerse, ¿no? Y yo hablé con esta otra chica que tiene los trastornos obsesivos y le dije, mira, Mari Carmen, a Isma le pasa esto. Ella, si hay algún ruido externo, es muy fácil que se caiga porque de fondo no teníamos más de 2 metros, o sea, era una patata de escenario, ¿no? Entonces, se puede caer y la única persona que le puede ayudar, que si se desvía un poco, puede levantarse y ayudarle para que no se caiga, eres tú, en escena, porque a los demás no pueden ayudarle aunque quieran, pues no pueden moverse. Entonces, yo sé que tú tienes que estar entrando y saliendo del escenario, porque tienes que entrar y salir, sí, y no hay ningún problema. Pero te pediría que esperaras a que Isma llegue a su sitio y cuando llegue tú ya a tu bola vas y vienes lo que tengas que ir. Yo creo que ha sido la anécdota más emocionante que vivió yo dirigiendo, ¿no? Mari Carmen, que es esta chica, se quedó en escena hasta que Isma, que es la chica ciega, llegó a su sitio. Y Mari Carmen, a partir de ese momento, ella, o sea, cuando ya llegó Isma, ella siguió yendo y viniendo al servicio, pero a partir de ese momento ella empezó a regular y ahora mismo, a día de hoy, esto pasó hará unos 6, 7 años, a día de hoy Mari Carmen está en el escenario y prácticamente no se mueve, no sale al servicio. Es decir, el teatro, el equipo, el compromiso que tiene, porque siempre contamos cosas que tienen algo que ver con ellas de alguna u otra manera, el compromiso que tiene hace que ella esté llegando a regular esa necesidad que tiene de estar constantemente yendo y viniendo, ese trastorno obsesivo. Yo creo que es la anécdota más emocionante que yo os puedo contar. Preciosa. La conocía, pero preciosa. Que la hayas contado otra vez de nuevo. ¿Se ve? Bueno, a mí una de las cosas por las que me gusta hacer teatro es precisamente cuando, ante la escasez, ante la imposibilidad de tener recursos, pues la imaginación se agudiza, ¿no? Entonces, me han ocurrido muchas cosas, como por ejemplo en la conquista de Canarias de Antonio Tavares. Recuerdo que uno de los conquistadores le tenía que dar un tajo a uno de los guanches, le daba un tajo y le cortaba la cabeza, ¿no? Y luego la ponía en una pica. Y entonces, pues al principio de la producción, le encargué una cabeza de látex complicadísima al diseñador y, en fin, lo tenía loco con el tema de la cabeza y ya luego nos pusimos a ensayar mientras él estaba haciendo toda esta cosa, ¿no? Todo el atrezo. Y entonces el actor, que en este caso era una actriz, tenía una peluca, pero además era comedia y le habíamos puesto una peluca muy disparatada de estas inglesas así, de juez, era muy enorme. Y entonces luego vimos que en la escena el conquistador le cogía la peluca, levantaba la peluca y entonces yo le dije, córtale. Entonces cortaba y se quedaba con la peluca en la mano y esto ocurría, lo hacía la actriz de espaldas al público y entonces fue maravilloso porque era absolutamente suficiente, no hacía falta ni cabeza ni nada, ¿no? Entonces la mayoría de las veces lo bueno que tiene el teatro es que el espectador termina de completar
el juego que nosotros estamos recreando, ¿no? Muchas anécdotas de este tipo me han sucedido y digo, qué maravilla el teatro, ¿no? Vamos a hacer un poquito más rapidito, que si no se nos va el tiempo. Albeiro. Bueno, rápidamente. Sí. Bueno, como Jacqueline lo sabe, en nuestro teatro tenemos un público muy diverso, y de las cosas más bonitas que ocurren casi siempre es que después de la función pues se acerquen a hacer comentarios sobre la obra, o esto me pasó a mí, sobre todo con las obras que hemos hecho con el tema de la memoria, con el tema del conflicto armado. Pues siempre hay alguien que se acerca y dice, a mi hermano le pasó esto, a mi hermana le pasó esto, a mi tía, bueno, etc. En la última obra que yo dirigí, que se llama Yo he querido gritar, que trata el tema de la violencia de género, después de y al final hay un feminicidio. Después de la obra, en las 2 primeras temporadas que hicimos, siempre hacíamos un foro con la gente que se quisiera quedar después de la función. Y en la función de estreno, pues la gente estaba muy conmovida en general, pero había alguien del espectador llorando mucho, y cuando abrimos el foro, pues lo que nos dijo fue: gracias por hacer esto, esto ha sido como una catarsis, yo estuve a punto de matar a mi pareja, pero les doy gracias a ustedes por hacer teatro, por permitirme un poquito como sacar esos demonios, o ver este tipo de situaciones de una manera más amplia. Bueno, ese fue uno, y el otro fue porque es uno de los conflictos que se da en la obra entre un hombre muy grande, un hombre de 1,90 o algo así, y una mujer de complexión muy, muy pequeña que lo agrede. Entonces, después en el patio de la casa yo estaba tomando cerveza y alguien se me acercó por detrás, me empezó a tocar el hombro y me dijo: hermano, ese soy yo. Mi ex esposa medía 1,50, yo mido casi 2 metros, y bueno, no, pues tuve una situación muy difícil con ella, fui violentado muchas veces, puse denuncias pero nunca me creyeron, y eso es una escena que en la obra también, la de un tipo muy grande que va a hacer una denuncia de ese tipo, y bueno, y no le creen, y este señor me decía: bueno, eso me ocurrió a mí también. Es una de las tantas escenas, pero bueno, lo pongo pues como ejemplo de todo ese tipo de cosas con las que se siente identificado el público, y que es como de las cosas más recurrentes, particularmente con los espectadores y espectadoras que van a nuestro teatro. Jacqueline. Así cortico, no, digamos, bueno, de esas también pasan muchas cosas, pero en otro lado es eso de que uno con los actores siempre está pendiente de que todo ocurra bien, de que tengan sus cosas, su vestuario, su escenografía, y no falta que en cualquier momento tú insistes, dices: vamos a hacer, tienes tu no, sí, yo me lo llevo para mi casa, yo lo quiero tener, yo lo quiero lavar, yo lo quiero guardar, no, déjalo acá. Y claro, insistes, y falta 1 hora para la función, dices: vamos a hacer un pasón, y el que más insiste en que lo va a cuidar muy bien dice: se me quedó en mi casa. Es decir, no falta, esas cosas uno puede organizar, ¿sí o no? Sí. Jacqueline, tú has visto Escuela de Mujeres, ¿cierto? Sí. Bueno, un ejemplo de lo que tú acabas de decir: en la obra todos utilizamos pelucas. Sí, clásicas. Y yo pues con mayor razón. Sí, claro, lógico. Y una vez en una función, pues prácticamente 5 minutos antes de salir ya a escena, pues claro, yo siempre tengo todo organizado, no sé qué, ese día por alguna razón no me fijé suficientemente, ya iba a salir a escena, cuando todos: la peluca, ¿qué pasó con la peluca? Una compañera que es la que siempre una compañera muy querida, Mayra, Sí. Que es la que hace las máscaras, hace todo, no sabemos de dónde, dijo: pongas esta. Era otra peluca de otro color, etcétera, pero bueno,
Bueno. Siempre pasa, Bueno, hasta bueno. los directores, mira. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias Nati, gracias Albeiro, gracias Sebe, gracias Jacqueline. Gracias a todos ustedes que han estado esta tarde también acompañándonos. Un aplauso y bueno, pues a ver si volvemos a vernos prontito. Gracias. Gracias. Gracias.